Esta historia es 100% verídica. Pese a que parezca una creepypasta como las demás, vengo a contaros el trauma de mi infancia y que aún me atormenta años después. Todo comenzó hace pocos años. Yo vivía en una privada, la cual a decir verdad era muy tranquila y acogedora. Vivía con mi mamá y éramos felices. Digo éramos, porque después de los sucesos que contaré a continuación, nuestras vidas y sobre todo la mía, cambiaron por completo. Yo tenía un grupo de amigos, a quienes llamaremos Rodrigo, Andy, Mateo y Cristian. A decir verdad, Cristian no era mi amigo. No me caía bien y era muy raro, simplemente era parte del grupo y pues no tenía más remedio que convivir con él. Aparte de él, nosotros éramos un grupo muy unido y nos divertíamos muchísimo. Pero todo lo bueno tiene un final, y eso lo aprendí desde muy chico. Era una tarde tranquila como las demás, nos despedíamos después de jugar con los tazos todo el día ya que el sol bajaba y nuestras madres no nos dejaban jugar tan tarde. Pero a los minutos de que Cristian se fue, tuve la idea de quedarnos a jugar un rato más, a lo que todos aceptaron. Eran las 8:30, por lo que mi mamá ya debería estar regresando de trabajar, así que les dije a mis amigos que esperaran en lo que yo iba a mi casa a ver si ya había llegado. Ellos acordaron quedarse en el parque de la privada mientras yo iba a mi casa. Ya camino a mi casa, veo los alrededores. La niebla densa, el clima húmedo y la luna llena, daban una atmósfera muy inquietante. A mitad del camino, mi amigo Andy me sorprendió por la espalda, me dijo. Fui a mi casa por agua, y mi hermano dijo que nuestras mamás regresaran tarde del trabajo. Yo no podía estar más feliz. Estar toda la noche jugando con mis amigos sin preocuparme de la hora, era algo con lo que jamás pensé que pasaría tan pronto. Nosotros estábamos contando historias de terror y fingiendo que buscábamos notas como en Slenderman. Yo fui junto con Rodrigo a mi casa a por mi pistola de balines, mientras un amigo ocultaba 5 notas en todo el parque y fingía ser Slenderman. Llegamos ya Rodrigo y yo, y solo estaba Andy sentado. Él nos decía que Slenderman raptó a Mateo, pero yo sabía que Mateo solo fingía ser Slenderman. Había pasado ya un rato. Nosotros 3 nos separamos para la búsqueda y yo solo había encontrado 2 de las 5 notas. Asumí que Andy o Rodrigo tendrían las demás o al menos tenían una cada uno, así que me decidí ir al área en la que acordamos estar ya encontradas las notas. Me quedé sentado ahí un rato, pero vi a lo lejos a Mateo fingiendo ser Slenderman, por lo que dejé mis notas debajo de una piedra y me fui corriendo mientras él me perseguía. Los dos quedamos exhaustos, así que regresé a donde dejé las notas. Las cuales tomé, y seguido me dirigí al área acordada. Ahí estaban Andy y Rodrigo, cada uno con una nota en su mano. Decidimos juntarlas y al ver mis notas encontré una más de las 2 que yo ya tenía. Esta nota era un poco distinta, ya que la hoja se sentía frágil y no estaba arrugada como las otras, además de estar escrita con plumón y no con lápiz. Pese a esto no le tomé importancia, así que con esta tercera hoja, ya teníamos las 5 notas para acabar el juego, por lo que le dijimos a Mateo que ya las habíamos encontrado. Mateo regresó de entre unos arbustos, y dijo que para terminar el juego teníamos que atraparlo y dispararle. Entonces yo tomé mi pistola de balines y junto a los demás, comenzamos a perseguirlo por toda la privada. Al final del día, todos nos cansamos y decidimos irnos a nuestras casas a dormir. Camino a mi casa pensé en si otro día jugábamos a eso también. Pero mis ideas fueron interrumpidas tras ver una nota enfrente de mi casa. Esta nota sí era como las demás, así que caí en cuenta de que esa tercera nota no era del juego. Aunque se me hizo extraño no le tomé importancia, y entré a mi casa para alistarme a dormir. Todavía no llegaba mi mamá de trabajar, y yo ya estaba acostado. Por lo que me levanté y justo antes de salir de mi cuarto llegó mi mamá. Rápido fingí ya estar dormido para que no me regañara. Al día siguiente, fui a la escuela como de costumbre y cuando llegó mi mamá por mí, me dijo que toda la semana llegaría tarde. Yo solo ocultaba mi felicidad y le dije que no se preocupara, que mi rutina sería la de siempre. 3 días pasaron y todo era igual. Al oscurecer, jugábamos a Slenderman y contábamos historias de terror. Pero cada día las cosas eran más aburridas y las historias se acababan. Además de que ahora el odioso de Cristian estaba con nosotros también. Yo ya no quería seguir haciendo eso, así que me apuré a hacer todo y ya largarme a mi casa. Al siguiente día, yo estaba ya saliendo de la escuela y al llegar a mi casa, Andy llegó junto con un chico nuevo. Se presentó como Israel.
Dijo que lo llamáramos Isra, que él venía de la capital del país y que era nuevo en el vecindario. Al principio yo estaba un poco dudoso de si era buena idea introducirlo al grupo, pero al final me cayó bien y nos hicimos buenos amigos. Ojalá pudiera volver en el tiempo y jamás hablar con ese desgraciado. En fin, llegó la noche y Isra era el alma de la fiesta. Él contó una historia nueva sobre Garfield. Todos nos aterramos pero también reímos por cómo Andy se súper asustó. Entonces Christian dijo con su voz chillona y pedante que si jugábamos a Slenderman. Todos lo vimos con cara de enojo porque ya no queríamos seguir jugando a eso, pero Isra insistió en que ahora podían hacerlo distinto. Y tal como él dijo, puso nuevas reglas. Ahora empezábamos todos separados sin saber quién era Slenderman. Yo primero me encontré con Rodrigo y Christian, pero a lo lejos pensé ver entre la neblina a Isra. Pero al acercarnos era Slenderman, corrimos aterrados, en el camino encontré a Mateo y a Andy, y juntos decidimos enfrentar a Slenderman con la pistola de balines. Juntos lo emboscamos y acabé mi cargador en dispararle. Slenderman cayó al suelo y al acercarnos, vimos que solo era Isra disfrazado. Fue magnífico, le dije a Isra. Él realmente revivió el juego por completo. Los días siguientes, Isra siempre sacaba algo nuevo que hacer y todos nos divertíamos bastante. Pero el único problema era Christian. Siempre que Isra hacía algo divertido, él la cagaba haciendo sus cosas raras o llorando como una nenita. Entonces una tarde, le conté a Isra cómo Christian siempre arruinaba todo y cómo ni siquiera era mi amigo. A lo que él me dijo que la solución era simple, que yo solo tenía que hacer disputa para alejarlo del grupo y así todos lo dejen atrás, y nos empecemos a divertir de verdad. Esas palabras me dieron la idea perfecta. El plan pensaba ejecutarlo ese mismo domingo, así para el lunes, seríamos un grupo de amigos renovado y con Isra en vez de Christian. Esa tarde del domingo, cargué mi pistola con balines metálicos, mientras veía a Christian con Mateo. Llegué como si estuviera enojado y le dije a Mateo que Christian estuvo molestándome ayer y que estaba enojado con Christian. Mateo dijo que ojalá le diera su merecido porque ya se había cansado de estar con Christian todo el día. Así que sin más nada que temer, le dije de cosas a Christian hasta que él me pegó en la nariz. Yo aproveché para patearle en el estómago y sacar mi pistola. Él ya hacía en el suelo, cuando agarrando aire levantó la cabeza y yo le descargué el cargador en la cara. Lo recuerdo como si fuera ayer. Tenía la cara llena de manchas de sangre, el labio totalmente roto y aún se veía un balín enterrado en un pedazo de labio. Yo me sentí aliviado de verlo llorar, y al voltear atrás, veo a Isra con una sonrisa a lo lejos. Le conté lo que hice y él me dijo que se encargaría de hacer creer a los demás, de que Christian lo provocó todo. Ya era lunes. Y yo me alisté para ir a la escuela, cuando Isra toca mi puerta y me dice que mañana tendré grandes noticias. Entonces yo aproveché para preguntarle qué le dijo a mis amigos. A lo que él respondió que solo les dijo que Christian estaba diciendo cosas de mi mamá, y que Mateo se encargó de decir cómo se fue llorando después de cómo yo lo vencía. Me sentí aliviado y con aires de victoria. Jugamos como de costumbre ese día, pero al anochecer, Isra dijo que tenía que irse, y que fuéramos a su casa a las 3:33 de la madrugada. Se me hizo extraño que fuera una hora tan exacta pero acepté. Yo ya me había ido a acostar a mi casa, y puse la alarma a la 1 de la madrugada para estar listo. Pero al despertar, sentí una profunda culpa por lo que hice a Christian, así que me armé de valor y me dirigí a su casa. Toqué a la ventana de su cuarto para que despertara pero no recibí respuesta alguna. Y al asomarme a la entrada, vi como la puerta de su casa estaba abierta. Así que tomé la decisión de entrar por mi cuenta. Lo que ahí ya hacía me atormenta hasta estos días. Al entrar, no podía dejar de percibir un olor inmenso a metal mojado, y sentía como mis tenis se empapaban con algo que había en el suelo. Luego, escuché a alguien decir: nadie te creerá, nadie lo sabrá, y a nadie le importará. Intenté prender el flash de mi celular, pero no funcionaba porque no tenía batería suficiente. Así que comencé a grabar con el flash encendido. Era él. Era Israel. Veía como un pedazo de la cara de Christian caía de su boca. Él tenía una sonrisa macabra. Una sonrisa inhumana. Él aplaudía en gozo como un monstruo y yo me quedaba enfrente de él, mientras el cuerpo desmembrado de Christian y de toda su familia decoraba el suelo.
Yo no podía creer lo que veía, y por puro instinto me fui corriendo de ahí. Seguía corriendo entre casas y recuerdo que por el shock ni siquiera podía gritar o llorar. No fue hasta que llegué a mi casa que las lágrimas no pararon de salir. Entonces que recordé sobre lo de ir a la casa de Israel a las 3:33. Rápidamente tomé mi teléfono para ver la hora, y ya eran las 3:20. Así que tomando coraje y un cuchillo, decidí ir a casa de Israel y salvar a mis amigos. Al llegar, no veía nada, así que prendí el flash. Pero no había nada en la casa, estaba vacía. Entonces fue cuando en medio de la sala, vi un DVD con una nota que decía: ve este video a las 3:33, y todo el sufrimiento se va a ir. La nota era idéntica a la tercera hoja que encontré, estaba escrito en plumón y también se veía frágil. Yo rezaba porque todo fuera un sueño, decidí tomar el DVD e irme a mi casa para ya dormir. Al día siguiente, saliendo de la escuela fui con mis amigos y les pregunté sobre qué pasó a las 3:33, a lo que ellos me dijeron que no sabían de lo que hablaba. Yo estaba confundido, y después de hablar mucho, me enteré que ellos no recordaban a Israel, ni lo que habíamos hecho toda esa semana. Ellos me dijeron que Cristian solo se había ido a otra ciudad a vivir y no pudieron despedirse. Después de eso, yo me alivié un poco y desde entonces pensaba que todo esto fue una pesadilla. Mi madre y yo nos mudamos a otra casa y todo seguía como de costumbre. Pero ayer, entre las cajas de la mudanza, encontré el maldito DVD. Todo era verdad, el trauma volvió y ya no soporto más esto. Voy a ver el DVD a las 3:33 para ya olvidarlo todo. Gracias por ver.